buenos días, ¿cómo les va? Empezamos una nueva emisión de Los Siete Locos. Y hoy vamos a hablar de algo realmente extraordinario que se está dando en este momento, acá en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Concretamente. Y es un momento, yo no recuerdo que haya habido tantas muestras de arte de calidad internacional juntas, como se ha dado ahora, en este mes. No sé si fue casual o se buscó que fuera así, pero lo concreto es que tenemos una muestra de Giacometti, el artista francés, nacido en Suiza, pero que ha vivido muchísimo en Francia, Giacometti, en la Fundación Proa. Tenemos una muestra del maestro Caravaggio, nada menos, en el Museo Nacional de Arte de Bellas Artes. Y tenemos también, que hoy no vamos a hablar, pero vamos a hablar la semana que viene o la otra, una muestra de arte contemporáneo, 4 muestras del artista Boltanski francés, en el Hotel de Inmigrantes, en la vieja Biblioteca Nacional, etc. Hoy no vamos a hablar de Boltanski, bueno, nos va a dar el tiempo para todo, pero ya lo vamos a hacer. Hoy nos vamos a dedicar a Giacometti y a Caravaggio. Para el que las puede ir a ver, le recomendamos desde ya que las vea. Y el que no, trataremos desde acá, humildemente, de hacerle llegar todo este material maravilloso. Es una oportunidad única, lo que está sucediendo, así que observémoslo con atención. Vamos a empezar hablando de Giacometti y ahí va el informe. Alberto Giacometti es considerado uno de los artistas más destacados del siglo pasado. Nació en Borgonovo, Suiza, y siendo muy joven se trasladó a París. Influenciado por Cézanne y el cubismo, descubrió el arte africano en los años 20 y luego adhirió al surrealismo. Su búsqueda intelectual lo acercó a los grandes pensadores de su época: André Breton, Jean-Paul Sartre, Simone de Beauvoir y Jean Genet, muchos de ellos retratados en sus cuadros y esculturas. Bueno, Adriana Rosenberg, tenés que estar realmente muy contenta. El año pasado Louis Bourgeois y ahora Giacometti, ¿no? Muestras en la Fundación Proa, pero de primerísima. La verdad, estamos muy contentos. La verdad que este año fue... Bueno, todos los años invitamos a algún maestro del arte del siglo XX y la verdad que es fascinante la escultura, ¿no? El año pasado con Louis Bourgeois y este año con Giacometti. Sí. Me parece que la escultura tiene una fascinación extraordinaria. Seguro que sí. Digo, ¿será tan conocido Giacometti en la Argentina? Vos sabés que yo me preguntaba lo mismo y me sorprendió muchísimo lo conocido que es. Bueno. O sea, se nota que es uno de los grandes nombres, ¿no? Porque comentaban así, es como Picasso, como Matisse, en la escultura es como uno de los grandes nombres del siglo XX y la verdad que nunca tuvo la oportunidad de estar, o sea, no se vio nunca. Es la primera vez, tengo entendido, que está en Sudamérica una muestra de Giacometti. Está con nosotros el señor Ricardo, ¿cómo se apellida? Ribbenboim. Ribbenboim, no lo conocía, lo acabo de conocer, es brasilero, vive en San Paulo y es el organizador de las 2 grandes muestras que tenemos en este momento en la Argentina, la de Giacometti y la de Caravaggio, de la que vamos a hablar en el siguiente bloque. Estas muestras, traer a artistas de tanta envergadura a la Argentina no es fácil, es muy lejos por empezar. Entonces yo creo que es muy interesante que se hayan traído primero a Brasil, a Sao Paulo, y después a Buenos Aires. Es la manera de que esto se pueda hacer, ¿no? Sí, bueno, tenemos 2 muestras muy distintas, ¿no? Sí, absolutamente. Una del siglo XVI y otro que es del siglo XX, con importancias casi iguales en todos sentidos y con todas las dificultades que puede imaginar, que es conseguir colectar obras de Caravaggio, que son muy pocas. Los caravallistas también, los seguidores de Caravaggio, que también no está hay Caravaggio y también los seguidores. Creo, decían en la presentación que más o menos se calcula que hay 50 obras en total de Caravaggio. Sí, poco menos incluso. O menos. Menos. Pero ¿qué pasó? 40, porque 50. después vamos a hablar de Caravaggio, pero ahora me entusiasmo con esto y pregunto, durante muchos años como que había salido un poco no se le daba, se le olvidó un poco a Caravaggio. Sí, la verdad, Caravaggio no fue conocido hasta el siglo XX, en 1950, solo que fue descubierta su importancia porque él fue un artista que vivió por muy poco tiempo y que después fue descubierto por una investigación
que tenía influenciado muchos otros artistas. Claro. ¿No? Por cuenta de ser un artista que empezó todo un trabajo de humanismo y naturalismo, de trabajar con personajes que eran del pueblo, simples, y después con la cuestión del claro oscuro, que es una cuestión importante de su obra toda. Seguro. ¿No? Y ustedes organizaron la Avenida de las Dos Muestras. Sí, la de Giacometti. La de Giacometti estuvo en la Pinacoteca de Sao Paulo. Claro. Sí, sí. Y de ahí vino Río de para acá. Janeiro, Y en también en el Museo de Arte de Río de Janeiro. Sí. Y lo que me parece importante es que sí es cierto que para poder traer estas grandes muestras hay que asociarse. Claro. O sea, yo creo que es fundamental, o sea, la posibilidad de compartir, porque son grandes nombres, Sí, ¿no? Y grandes presupuestos Sí. y grandes tiempos de que vienen, de que están viajando casi un año, ¿no? O Claro. sea, y entonces la gestión Los que hizo seguros, bases, tantas los seguros, cosas, me imagino, tantas alrededor de cosas, esto, sí. sí. Que evidentemente le digo, traerlo solo es casi imposible, tanto para Brasil como para Argentina. Entonces, la posibilidad de con tiempo trabajar esta asociación creo que es muy importante. ¿Tuvieron para 3 años con esta muestra, Adriana? Y con Giacometti sí, 2 años y medio más o menos. El año pasado estuvo casi todo el 2012 estuvo entre Brasil y Argentina y se va para el 2013. O sea, es un año donde están las obras en préstamo, que es mucho tiempo para... Estas obras son de la Fundación Giacometti, Sí, ¿no es son de la cierto? Fundación Giacometti y tiene un capítulo muy extraordinario que es Giacometti en Sudamérica, Sí. que lo hizo una investigadora, Cecilia Braschi, donde descubrió la presencia de Giacometti en la Bienal de San Pablo, que fue importante, Así una es. obra de Giacometti en el Museo de Arte de Río de Janeiro de la colección Chateaubriand, y en Buenos Aires todos los objetos de arte decorativo de la casa Sí, de vale Bonn. la pena contar un poco eso. Sí. Hay una pieza que está expuesta en la muestra, vos vas a recordar los detalles, que fue comprada por una coleccionista argentina. Ah, sí, Elvira de Alvear. Elvira de la Alvear. primera obra que compraron a Giacometti. Ajá. Que realmente es sorprendente porque es una obra, una escultura totalmente abstracta, es una piedra blanca del periodo más temprano de él, muy, muy temprano, y que fue Elvira de Alvear, que parece que fue Borges que estaba enamorado de ella, y hay muchos cuentos y retratos de la relación de Borges que la admiraban mucho a ella. Ajá. Y que ella compró la primera obra que vendió Giacometti, que por un determinado destino al final quedó en manos de la Fundación. Claro. Y después están también los trabajos con la familia Bonn, ¿no es cierto? Exacto, sí. Pero eran trabajos de decoración, porque Giacometti también hacía objetos, lámparas, pero objetos maravillosos, están expuestos Maravilloso. ahí. Y a mí me impresiona esta gente que iba y conversaba con él y le hacía piezas a medida para su casa, ¿no? De Qué Buenos bárbaro. Aires. Porque él trabajaba con Jean-Michel Franck. Exacto, vamos a decir que Jean-Michel Franck vivió unos años acá. Claro. Y se dedicaba a eso, a importar, ¿no es cierto? Y a pedir objetos grandes de arte. diseños y hacer Claro. grandes diseños. Sí, hay muchos detalles de sillas, ¿no? Exacto, sí. hechos por Giacometti, que es como la desconstrucción de una silla formal, Sí. y la parte de la desconstrucción Es hecha maravilloso. por Pero digo, Giacometti. qué lujo. Es una Esta gente, ¿no es conjunción cierto? muy interesante. Muy Sí. interesante, pero esta gente poder contratar este tipo de cosas para tenerlas en su casa, me Sí, parece. sobre esa todo Argentina darse espléndida. cuenta, ¿no? Bueno. Darse cuenta en ese momento que Giacometti era extraordinario, porque era joven, bastante joven cuando lo hicieron. Entonces, darse cuenta es Sí, un sí. gran valor, ¿no? Como que lo O sea, descubrieron un poco. Lo descubrieron un poco. descubrirlo es muy importante. ¿Qué va a encontrar el visitante que va a Proa a ver la muestra de Giacometti? Mira, Siempre hay una obra emblemática, ¿no? En este caso, El hombre que camina. El hombre está que ahí, camina, la gran bueno, obra. es una obra final de él. Lo que pasa es que se hizo muy emblemática porque se vendió en unas cifras récords para una escultura. Bueno, los Pero seguros de altísimas. Giacometti son muy mortales. Es Sí. gran parte de nuestra operación, ¿no? ¿Quién decía el otro día? ¿Es verdad que trajeron la obra en varios aviones como para... Es así, Sí, es una cuestión de de seguridad. seguridad? Una cuestión de seguridad. Todo el proceso es muy delicado, ¿no? Entonces, para traer una pieza tiene que pasar por una serie de trámites y una de las cuestiones es no poner todas las piezas en un único vuelo,
porque sabemos que ya tuvimos problemas gravísimos de pérdidas de una colección toda, que fue de Manabu Mabi en Brasil, por ejemplo, del periodo abstracto, que perdió gran parte de su obra en un avión que, no sé, cayó. Entonces es una operación... ¿Con Caravaggio hicieron lo mismo? Sí, de Caravaggio lo mismo, ajá, porque Caravaggio incluso estuve en la Casa Fiat de Cultura en Belo Horizonte, después en São Paulo y después en Brasilia por poco tiempo. También en Brasilia. Sí, en la residencia del gobierno, de la presidenta Dilma. Ah, qué interesante. Por 10 días y después veio acá. Y después a Buenos Aires. A Buenos Aires. Entonces tiene todo un trabajo de preparación de todo esto, el tiempo de maturación de la obra en el espacio, todas viniendo por lotes distintos, separados. Y yo digo una cosa, sí, estas puestas, ¿se respeta más o menos una misma estructura de puesta o son muy distintas? ¿Es diferente verlas en cada una es una. Es diferente. Sí, es totalmente diferente porque por diferentes espacios donde van a estar, ¿no? Yo vi una foto, no recuerdo dónde, el otro día, que está el hombre que camina en Sao Paulo y hay como una cúpula vidriada arriba. Claro, porque lo pusieron en el patio. Sí, en la pinacoteca de Sao Paulo. Una cúpula con una luz muy, muy linda. Claro, es diferente. Sí. Y entrabas y la primera obra que veías eras el hombre que caminaba. Claro, y acá es al final. Acá hay 4 salas, ¿no es cierto? Acá sí, en realidad hay casi 6 salas. Está dividido, son 4 salas, pero está dividido en varias partes. Claro, porque toma desde los inicios de sí, Giacometti, exacto. Con la influencia... El padre pintó la influencia de Cézanne. Está ese primer cuadro, ¿no? Sí, está su primer cuadro que pintó, está toda la etapa surrealista, ajá, toda la etapa cubista, está la famosa obra que es La mujer cuchara, que es una obra extraordinaria. Lo es. Hay dibujos, porque él era un artista muy como Caravaggio, ¿no? O sea, pintor, escultor, dibujante. Claro, bueno, diseñaba muebles. Dibujaba incluso en la escultura, ¿no? En la escultura, claro, eso es extraordinario. En la escultura, claro, como diseños. Claro. En la última sala, en una de las últimas salas, es muy interesante ver los yesos, que son obras que es muy difícil de ver, porque en realidad eran propiedad de él y que casi no se vendieron, donde están arriba pintados y dibujados por él, la escultura misma. La escultura pintada encima. Con una intervención, sí, de un dibujo. Y hay muchas también cabezas, él trabajó mucho la cabeza, ¿no es cierto? Y sí, porque él es bastante... Bueno, hay un video que les recomiendo cuando vayan, que lo vean, que la verdad que cuenta la vida de él y la vida de los colaboradores con él y la vida de los retratados, donde a veces se pasaban hasta 20 o 25 sesiones donde él los iba retratando, y él dice una frase que es bastante extraordinaria porque dice que le preguntan, ¿pero por qué me seguís mirando tanto? Y él dice, porque igual seguís siendo desconocido. Y él trabajaba, los modelos era el hermano, fundamentalmente, exacto, la mujer, después Annette, sí. O sea, eran más o menos siempre los mismos modelos, eran siempre los mismos modelos, y él decía que nunca uno logra llegar a conocer verdaderamente lo que es la personalidad humana, ¿no? No, él es muy extraordinario, y aparte él... también trabaja mucho el tema de la percepción, ¿no? De cómo se ve cuando él hace esas figuras muy estilizadas. Él dice que de alguna manera hace realismo, o sea que uno cuando está de lejos o de cerca ve las figuras más grandes o más chicas. Y es tiene muy que ver también, Adriana, cuando aparece la figura y después la maqueta con la figura chiquita, exacto, así, que es vista desde lejos, supongo. Sí, ¿no es vista cierto? Desde lejos, y que cuenta él que estaban adentro de una caja de fósforos, ¿eh? Él no, logró, son de un tamaño, sí, logró tener todo un conjunto de esculturas donde las ponía y las transportaba adentro de una caja de fósforos, que es un poquito con la idea de Duchamp también, del museo transportable, de la obra. Claro. Toda la problemática del arte contemporáneo, ¿no? Bueno. Las figuras estas, explicaba la curadora en una visita que hice yo el otro día, hay figuras que son para ver de frente o de perfil. O de perfil. No de atrás, por ejemplo. Esas figuras tan finitas, ¿no? Sí, son como planos, ¿no? Como son planos. Cortes. Y eso tiene mucho que ver con la influencia de las hachas mexicanas y de las hachas africanas también, ¿no? Él tiene mucha influencia de lo que es toda la cultura africana, que bueno, fue un poco las vanguardias históricas, también seguro, Picasso y todos ellos, pero que toda esa influencia de toda esa artesanía
primitiva lo influenció mucho. Y el trabajo también con el espacio, son figuras como que están en movimiento. Sí. Claro, siempre, bueno, él en un determinado momento trabaja bastante y hay algunas que están como adentro de lo que él llama una jaula, que es toda una serie. Sí. Porque él dice que en el momento donde uno mira una obra de arte está el espacio que ocupa la obra de arte y el espacio que ocupa el espectador mirando la obra de arte. Entonces él incluye esa parte dentro de la obra y la remarca. Y entonces todo ese análisis del espacio, ¿no? Del espacio, de la visión de la obra, es como que él incluye al espectador adentro. Es muy, muy extraordinario. Y además es muy emocionante, es muy romántico, muy humanista. Porque de alguna manera, digo, es como que él pinta una sensibilidad, una subjetividad muy fuerte, y como dice Sartre, de quien era muy amigo, pinta una soledad muy impresionante, ¿no? Sartre define muy bien en una de las esculturas donde hay mucha gente, que cada uno está muy solo, a pesar de que están todas juntas, ¿no? Bueno, hay trabajos también sobre Jean-Paul Sartre, sobre Simone de Beauvoir. Sí. Él estuvo muy cercano a ellos, pero además los trabajó, ¿no? Claro, están los retratos, esculturas, exacto. De retratos, y de Jean Genet. Y de Jean Genet también. Sí. O sea, perteneció a toda esa generación extraordinaria y, bueno, fue parte, ¿no? Exacto. No, extraordinario. Yo digo, estas muestras, en un momento como este, que es un momento tan difícil económicamente en el mundo, son muestras de mucho dinero. ¿Cómo se puede lograr? Porque realmente yo me imagino, creo que estuvieron 5 años trabajando con la muestra de Caravaggio, 3 años con la muestra de Giacometti. Digo, hay que conseguir sponsors. Creo que es un momento complejo, ¿no? Para una cosa así. Sí. La muestra de Caravaggio, tengo entendido, leí en los diarios, que más o menos sale $700.000. No sé en el caso de la de Giacometti, pero... Sí. Son cifras altas. Bueno, son cifras altas y la idea es trabajar mucho sobre eso, no solo por una cuestión de la búsqueda de patrocinio, pero por un pensamiento que tenemos en Base 7, que es no solo de compartir, pero también de expandir la educación de los sentidos en la América Latina. Bueno, claro. Entonces, la idea no es solo de compartir con la Argentina, pero quizá con otros países también, y traer casi lo imposible para la América Latina, para tener la presencia, que se esté acercando de todo, sobre todo el arte, ¿no? El arte con cualidad. Y todo eso es una operación grande, un investimento grande de nuestra empresa de producción, pero son ideas, ideales y todo esto, y todo por la cultura. Me gustaría aclarar algo, que lo importante de ver de las exposiciones es la calidad de las obras que llegan, porque no es que son exposiciones solo de grandes nombres, que muchas veces llegan exposiciones de grandes nombres. No es un blockbuster, no es blockbuster, no son dos exposiciones. Pero es verdad, eso es muy importante. Hechas específicamente para venir. Con grandes obras de estos grandes artistas. Exacto, porque si no hay toda una gran confusión que se puede dar en el arte, que se puede traer un gran nombre, pero con una obra muy menor, que todos los artistas la tienen, por supuesto, ¿no? O sea, no es para criticar. Lo que pasa que creo que lo que tienen estas muestras es que se puede entender por qué fueron importantes los artistas en la historia del arte. Y no porque se trae con obra menor, sino porque se trae con la obra casi más destacada. Sin lugar a dudas. En el caso de Caravaggio no salieron de las que están en las iglesias, pero... Bueno, pero hay obras extraordinarias. La Medusa. La Medusa es la primera vez que están presentando esta obra. Sí, lo sé. Es la primera, una obra que fue encontrada 25 años por un señor que pensó todo el tiempo, voy a probar que es una obra de Caravaggio, no sabía si era o no. Un señor que la tenía en su casa, y recién en los 90, creo, se reconoció que la obra de Caravaggio era Medusa. La otra Medusa está en la Galería de los Uffizi, en Florencia. Ahora ves que esta obra
está a casi 6 meses solo que fue reconocida. Claro. Y es la primera vez que sale de Italia. Es la primera vez que sale de Italia. Por eso, son esfuerzos grandes. Y traer el hombre que camina. Y bueno, sí. Por eso, digo. Y la mujer con cuchara. La mujer con cuchara. Son obras y tantas muy otras, importantes. esas cabezas. La nariz. Sí, el nariz también. La nariz. Sí. Son obras emblemáticas. Sí, emblemáticas. Son claro, obras emblemáticas que creo que en eso es importante, porque además de hacer todo el esfuerzo, el hecho de traer las obras emblemáticas de los artistas es muy importante, porque un poco lo que decía él, educarse es educarse bien. Pero no, por supuesto, no es una cuestión de marketing, sino que son Ni de hacer cola por un hombre, claro. Para conocer. Claro, es para aprender de verdad. Y sí. yo lo decía al principio del programa y lo repito, estamos viviendo en ese sentido un momento extraordinario acá en la Argentina, con muestras de excelente nivel. Está también una muestra del francés Boltanski, de la que vamos a hablar en uno de los próximos programas, que también es de un nivel altísimo, es arte contemporáneo, pero también de excelente nivel. O sea, no sé, no recuerdo un momento donde un mes como este mes, donde se ha juntado todo esto. Lamentablemente sucede solo en Buenos Aires, pero bueno, tratamos acá de que el que no la pueda ver, se tome un trencito y venga. O no venga, pero por la televisión también podemos ayudar a difundir, y que se conozcan las obras y se conozcan a estos grandes artistas, ¿no? La verdad que es un momento extraordinario, por eso me interesaba dedicarle tanto tiempo y hablar tanto de esto. Y movilizar a la gente, el que pueda, el que esté acá, ir a verlas. Esta muestra de Giacometti realmente vale la pena. Está hasta fin de año, ¿no es cierto? Hasta el 9 de enero. Hasta el 9 de enero, o sea que hay tiempo. Y en el próximo bloque vamos a hablar un poco más a fondo de la muestra de Caravaggio, pero que también fueron parte de la organización, esta compañía, esta empresa brasileña, que realmente creo que fue en las dos el mismo esquema, ¿no? Fueron a Brasil y después acá. Es la manera de hacerlos, inclusive también eso se podría llevar a otras ciudades latinoamericanas en el futuro. Sí, creo que es... Si nos prestan, si nos prestan por más tiempo, ¿no? Por más tiempo, ese es un problema. No hay un tiempo acotado. Sí, se puede dejar una obra por 200 días, no más do que esto, afuera de su país. Claro, entonces, hay regulaciones, ¿no? Situaciones especiales para proponer para más otros puntos, pero no es imposible. Tenemos que siempre intentar, ¿no? ¿Cómo tendríamos que intentar, estoy pensando ahora, después también hacer lo inverso, llevar a nuestros artistas? No, queremos mucho. La otra idea es empezar acá también y después llevar a Brasil. Es que en Brasil tenemos una particularidad que es la eficiencia de la ley de incentivo fiscal. Lo tienen allá. Acá tenemos no lo hemos logrado mucho tiempo. Todavía. Es muy interesante, muy importante. Esto es una manera también de hacernos la parcería con la iniciativa privada. Claro, las empresas hacen deducciones impositivas, ¿no es cierto? Y de esa manera pueden participar. Sí, pero grandes porcentajes. Bueno, me tengo que ir al corte, mira las señas que me hacen. Pero en el próximo bloque vamos a hablar de Caravaggio, de la otra gran muestra que tenemos en este momento. Así que no se vaya, quédese. Muchas gracias a los dos por haber venido. Gracias a vos, Cristina, por invitarnos. Muchas gracias. Ya volvemos. Gracias.